I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. El reino de las llamas eternas. En un rincón olvidado del mundo, rodeado por montañas de cristal y mares de azabache, se encontraba el reino de las llamas eternas. Este lugar, protegido por un fuego místico que nunca se extinguía, era gobernado por la joven reina Leticia, una soberana conocida tanto por su belleza como por su sabiduría. Leticia había heredado el trono tras la misteriosa desaparición de sus padres, los antiguos reyes. Desde entonces, se dedicaba a proteger a su pueblo de los oscuros rumores que susurraban sobre una criatura llamada el Umbrión, un ser nacido de las sombras, capaz de apagar el fuego eterno y sumir al reino en una noche perpetua. Un día, mientras Leticia caminaba por los jardines del castillo, una figura emergió de entre los árboles. Era un joven llamado Lucas, un viajero que afirmaba haber encontrado un mapa que conducía al corazón de las llamas, el lugar donde residía el poder ancestral del reino. Según él, el Umbrión planeaba apoderarse de este corazón para destruir todo lo que conocían. Aunque desconfiada al principio, Leticia sintió que debía confiar en Lucas. Juntos emprendieron un viaje peligroso hacia las profundidades del reino de las llamas eternas, enfrentándose a criaturas mágicas, trampas ancestrales y los propios temores de su corazón. Durante su travesía, Lucas reveló que no era un simple viajero. Era el último descendiente de los Guardianes del Fuego, un linaje encargado de proteger el corazón de las llamas. Leticia, por su parte, descubrió que el poder del fuego eterno no solo provenía de la magia, sino también de la unión y el sacrificio de su gente. Cuando finalmente llegaron al corazón de las llamas, el Umbrión los esperaba. Su presencia era una amalgama de oscuridad y frío, y cada paso que daba apagaba la luz a su alrededor. En un enfrentamiento épico, Leticia y Lucas combinaron sus fuerzas, la magia ancestral del fuego y el coraje del linaje guardián. Con un último sacrificio, Lucas ofreció parte de su esencia al corazón de las llamas, reforzando su poder y sellando al Umbrión en las profundidades del olvido. Aunque la victoria fue amarga, el reino volvió a brillar con más intensidad que nunca, y Leticia juró honrar el sacrificio de Lucas. Desde entonces, el reino de las llamas eternas no solo era un lugar protegido por el fuego, sino también por el recuerdo de los héroes que habían dado todo por su pueblo. Espero que te guste esta historia. ¿Te gustaría expandirla o cambiar algo? Sonrisa con ojos felices. Tras la victoria contra el Umbrión, Leticia regresó al castillo, pero algo en su corazón había cambiado. La pérdida de Lucas y el sacrificio que él hizo para salvar el reino no solo le pesaban, sino que despertaron preguntas que no podía ignorar. ¿Por qué el Umbrión había emergido ahora? ¿Y qué otros secretos escondía el corazón de las llamas? Mientras se dedicaba a reconstruir la paz en el reino, Leticia descubrió que el fuego eterno parecía más brillante, pero también más inestable. Las llamas, normalmente apacibles, chisporroteaban y susurraban como si intentaran transmitir un mensaje. Una noche, Leticia se aventuró sola al gran santuario de las llamas, el lugar donde reposaban los nombres de todos los guardianes del fuego. Allí, una voz surgió entre las llamas. Era Lucas, o lo que quedaba de él. Su espíritu ahora estaba conectado al corazón, y le advirtió que el Umbrión no era la verdadera amenaza, sino solo un peón de una fuerza mucho más antigua y peligrosa, la sombra eterna. La sombra eterna busca no solo apagar el fuego, sino consumir toda la luz del mundo, explicó Lucas. Debes buscar a los otros guardianes perdidos, porque solo juntos podrán enfrentarse a esta oscuridad. Leticia aceptó su destino, decidida a proteger su reino y a honrar el sacrificio de Lucas. Reunió a sus mejores aliados y partió en busca de los descendientes de los antiguos guardianes. Entre ellos se encontraba Brisa, una joven maga del bosque, cuyo control sobre el viento podía avivar las llamas o apagarlas con un simple gesto. Enzo, un herrero errante cuya fuerza y habilidad para forjar armas mágicas eran legendarias.
Ella, una misteriosa viajera que tenía el don de comunicarse con las estrellas y descifrar los antiguos secretos del universo. El camino no fue fácil. A medida que el grupo se adentraba en territorios desconocidos, la sombra eterna enviaba a sus sirvientes, criaturas hechas de penumbra, para detenerlos. Pero con cada batalla, Leticia y los guardianes se volvían más fuertes, aprendiendo a combinar sus poderes y descubrir la verdadera fuerza de la unión. Finalmente, llegaron al Valle de la Oscuridad Perenne, donde la sombra eterna esperaba, extendiéndose como una tormenta que devoraba todo a su paso. Allí, Leticia y su grupo enfrentaron su destino. En el clímax de la batalla, Leticia recordó las palabras de Lucas: el fuego no solo quema, también ilumina. Con ese pensamiento, canalizó el poder del corazón de las llamas, no para destruir, sino para compartir su luz. Cada uno de los guardianes ofreció su esencia al fuego, creando una explosión de luz que no solo derrotó a la sombra eterna, sino que restauró la esperanza en todo el mundo. Cuando el polvo se asentó, Leticia se encontró sola frente al fuego eterno. Aunque los guardianes habían desaparecido, su sacrificio vivía en cada chispa. El reino de las llamas eternas ahora brillaba más allá de sus fronteras, y su reina, aunque marcada por la pérdida, se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. ¿Te gustaría explorar alguna parte de la historia en más detalle? Sonrisa con ojos felices. Sigamos entonces. Con la derrota de la sombra eterna, Leticia regresó al reino de las llamas eternas, pero algo había cambiado. El fuego eterno no solo ardía en el santuario, sino que ahora parecía formar un vínculo con cada rincón del reino. La luz alcanzaba incluso las montañas más lejanas y los rincones más oscuros de las tierras vecinas. Sin embargo, Leticia pronto descubrió que su victoria había dejado nuevas preguntas. Aunque la sombra eterna había sido vencida, no había desaparecido por completo. Fragmentos de su oscuridad permanecían en el mundo, escondidos en lugares olvidados, alimentándose del miedo y la desesperación. Era su deber asegurarse de que estas sombras no volvieran a unirse. Una noche, mientras estudiaba los antiguos textos en el santuario, las llamas comenzaron a arder de un color azul intenso. De ellas surgió la voz de Lucas una vez más. Leticia, dijo él, el fuego eterno ha cambiado. Ahora no solo protege tu reino, sino que conecta a los corazones valientes de todo el mundo. Sin embargo, hay otro misterio que debes resolver, el origen de la sombra eterna. Leticia comprendió que su misión no había terminado. Con la ayuda de los sabios del reino y las estrellas que ella había enseñado a interpretar, trazó un mapa que señalaba los lugares donde aún persistían los fragmentos de la oscuridad. Se preparó para una nueva expedición, esta vez acompañada por un grupo de jóvenes que habían sido inspirados por su historia. Entre ellos estaban Adriana, una curandera que podía sanar no solo heridas físicas, sino también corazones rotos. Hugo, un arquero que había aprendido a combinar magia y precisión, capaz de disparar flechas de luz que disipaban las sombras. Isla, una exploradora que conocía los rincones más remotos del mundo y podía leer los signos que la naturaleza ofrecía. Su viaje los llevó a tierras aún más peligrosas, donde el mismo equilibrio del mundo estaba en juego. Cada fragmento de la sombra eterna parecía tener conciencia propia, y enfrentarlo requería tanto fuerza como ingenio. En su travesía, descubrieron que la sombra eterna no era un enemigo natural, sino una creación de los antiguos dioses del caos, una fuerza liberada por los errores de los humanos en el pasado. Estos dioses, conocidos como los vigilantes oscuros, buscaban regresar al mundo para reclamarlo como suyo. Leticia y su grupo comprendieron que no podían simplemente destruir la oscuridad, debían sellarla para siempre. En el corazón del mundo, donde se cruzaban las líneas mágicas que conectaban todas las tierras, encontraron un antiguo altar olvidado, diseñado por los primeros guardianes. Allí, con el poder del fuego eterno y los sacrificios de los nuevos héroes, Leticia realizó un último ritual. El fuego consumió los fragmentos restantes de la oscuridad y creó una barrera mágica que impediría a los vigilantes oscuros regresar. Cuando todo terminó, Leticia sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la reina de un reino, ahora era la portadora del fuego eterno, una guardiana del equilibrio del mundo. De regreso en el reino,
el pueblo celebró su regreso como una leyenda viviente. Pero Leticia sabía que su tarea nunca terminaría del todo. Mientras existieran corazones valientes que encendieran su propia luz, el fuego eterno seguiría ardiendo, protegiendo no solo a su reino, sino a todo el mundo. ¿Te gustaría desarrollar más las aventuras de Leticia y su grupo, o explorar la historia de los vigilantes oscuros? Sonrisa con ojos felices. Mouse explorando esta épica historia. Los vigilantes oscuros y el secreto del fuego eterno. Aunque la barrera mágica selló los fragmentos de oscuridad y detuvo el regreso inmediato de los vigilantes oscuros, Leticia no podía ignorar los secretos que había descubierto durante su última expedición. Los textos antiguos en el altar hablaban de un tiempo antes del fuego eterno, cuando la luz y la oscuridad convivían en equilibrio, y los vigilantes no eran enemigos, sino protectores del mundo. Con esta nueva perspectiva, Leticia comenzó a investigar el verdadero origen del fuego eterno. Los sabios del reino, junto con Isla, la exploradora, encontraron fragmentos de un diario escrito por los primeros guardianes del fuego. Este diario mencionaba un lugar llamado la Fragua de las Almas, donde se decía que el fuego eterno había nacido a partir de un sacrificio divino. Decidida a entender la verdad, Leticia organizó una nueva expedición. Esta vez, su grupo incluía a Adriana, Hugo, Isla y un nuevo aliado, Cal, un anciano erudito que había dedicado su vida a estudiar los mitos y leyendas del mundo. Cal creía que la Fragua de las Almas no solo contenía respuestas, sino también el poder para restaurar el equilibrio perdido entre la luz y la oscuridad. El viaje a la Fragua. El camino a la Fragua de las Almas era peligroso. Estaba escondida en el corazón de un volcán dormido conocido como Monte Umbral, un lugar que, según las leyendas, era el cruce entre los reinos de la luz y la oscuridad. A medida que se acercaban, Leticia y su grupo enfrentaron desafíos cada vez más difíciles. El río del tiempo, cuyas aguas mostraban recuerdos dolorosos y temores ocultos, obligándolos a enfrentarse a su pasado. Los guardianes de piedra, estatuas animadas que solo permitían el paso a aquellos que demostraran un corazón puro y una intención verdadera. El laberinto de las sombras, un lugar donde la oscuridad tomaba forma y trataba de desviar a los viajeros de su camino. Finalmente, después de días de lucha, llegaron al corazón del volcán, donde encontraron la Fragua de las Almas. Era un lugar de indescriptible belleza y poder, un lago de fuego líquido, suspendido entre cristales de luz y sombras danzantes. En el centro del lago, un altar antiguo brillaba con una energía que parecía viva. El secreto revelado. Mientras Cal examinaba el altar, Leticia sintió una conexión con el lugar. Era como si las llamas susurraran directamente a su alma. De repente, una figura apareció frente a ellos, un vigilante oscuro. Pero este no era como los fragmentos de oscuridad que habían enfrentado antes. La figura, llamada Erayon, explicó que los vigilantes habían sido creados por los antiguos dioses para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, los humanos, temerosos de la oscuridad, habían tomado el fuego eterno y lo usaron para sellar a los vigilantes, rompiendo el equilibrio y desatando un ciclo de conflicto interminable. El fuego eterno fue creado de nosotros, dijo Erayon. Una parte de nuestra esencia fue sacrificada para proteger el mundo, pero en lugar de unirnos, nos dividieron. Leticia comprendió que el fuego eterno, aunque poderoso, no era suficiente para garantizar la paz. Necesitaban restaurar el equilibrio perdido. La decisión final. Erayon ofreció una solución peligrosa, fusionar el fuego eterno con la esencia de los vigilantes restantes, creando un nuevo poder que no sería ni luz ni oscuridad, sino ambas cosas. Sin embargo, este ritual requeriría un sacrificio. Leticia, como portadora del fuego eterno, tendría que ofrecer su propia alma para completar la fusión. Aunque el grupo intentó disuadirla, Leticia aceptó. Sabía que su destino siempre había estado ligado al fuego eterno, y que esta era la única forma de garantizar un futuro para el mundo. El ritual comenzó. El volcán se llenó de una luz cegadora mientras Leticia canalizaba el poder de la Fragua de las Almas. Erayon y los vigilantes se unieron al fuego, transformando la llama en algo completamente nuevo, una llama de equilibrio, que irradiaba tanto luz como sombra en perfecta armonía. Cuando todo terminó,
Leticia había desaparecido, pero su espíritu vivía en la llama de equilibrio, que ahora ardía en el corazón del mundo, protegiéndolo y guiando a aquellos que buscaban la paz. Un nuevo amanecer. Adriana, Hugo, Isla y Cal regresaron al reino de las llamas eternas como héroes, llevando consigo la historia de Leticia y su sacrificio. La llama de equilibrio marcó el comienzo de una nueva era, donde los reinos dejaron de temer a la oscuridad y aprendieron a aceptarla como parte de la vida. En las noches más tranquilas, algunos dicen que pueden ver el espíritu de Leticia danzando entre las llamas, recordando al mundo que el verdadero poder no radica en destruir, sino en unir. ¿Te gustaría que exploráramos más sobre la nueva era o la historia de los vigilantes oscuros antes de la ruptura? Sonrisa con ojos felices. Sigamos con la historia y exploremos la nueva era y el legado de Leticia. La era del equilibrio. Con la creación de la llama de equilibrio, una era de transformación comenzó. El reino de las llamas eternas ya no era simplemente un bastión de luz, ahora se había convertido en el faro de armonía para el mundo. La dualidad de la llama, que irradiaba tanto luz como sombras, enseñó a las personas que ambas fuerzas eran esenciales para la existencia. Adriana, Hugo, Isla y Cal asumieron roles importantes en esta nueva era. Adriana se convirtió en la guardiana de la llama de equilibrio, estableciendo un consejo de curanderos y sabios para enseñar a las generaciones futuras sobre el balance entre luz y oscuridad. Hugo fundó la Orden de los Arqueros Lumbrales, guerreros dedicados a proteger la paz y a usar sus habilidades mágicas para defender a los vulnerables. Isla lideró exploraciones hacia tierras desconocidas, donde las sombras aún persistían, ayudando a comunidades olvidadas a conectarse con el nuevo equilibrio. Cal, con sus conocimientos, recopiló todas las historias y verdades descubiertas durante su viaje, creando el Códex del Equilibrio, un texto sagrado que guiaría al mundo en los siglos venideros. Los fragmentos de la oscuridad. Aunque la sombra eterna había sido sellada y los vigilantes oscuros restaurados al equilibrio, algunos fragmentos de la oscuridad permanecían. Estas pequeñas sombras se escondían en rincones olvidados del mundo, alimentándose del resentimiento, el miedo y la codicia de las personas. Un día, mientras Isla exploraba los antiguos glaciares de las Tierras Blancas, encontró un fragmento de oscuridad atrapado en el hielo. La criatura no era agresiva, parecía más asustada que peligrosa. Isla decidió no destruirla, sino llevarla al consejo de Adriana para estudiarla. Adriana, usando su conexión con la llama de equilibrio, descubrió que estos fragmentos no eran restos malignos, sino trozos de energía desequilibrada que podían ser transformados. Al purificar el fragmento, el grupo aprendió que el equilibrio no era algo estático, sino un proceso continuo que requería cuidado y atención. La profecía de la luz y la sombra. Mientras Cal estudiaba el Códex del Equilibrio, encontró una profecía escrita por los primeros guardianes del fuego. Decía: cuando la luz y la sombra se unan, el mundo hallará paz. Pero cuando una de ellas intente dominar, el equilibrio se romperá. Solo los descendientes del sacrificio podrán restaurar lo perdido. Cal interpretó esto como una advertencia, aunque la llama de equilibrio era poderosa, su existencia dependía de la voluntad de las personas de mantener el balance. Si alguna vez surgía un líder que buscara usar la luz o la oscuridad para dominar, el mundo podría caer en caos nuevamente. El legado de Leticia. A medida que los años pasaban, Leticia se convirtió en una figura casi mítica. Se construyeron estatuas en su honor, y su historia fue contada en canciones y relatos que viajaron más allá de las fronteras del reino. Sin embargo, los que habían viajado con ella sabían que su mayor legado no era solo su sacrificio, sino las enseñanzas que dejó. La aceptación de la dualidad. Las personas comenzaron a comprender que el miedo a la oscuridad solo fortalecía su poder, y que aceptar su existencia les permitía vivir con más plenitud. El poder de la unión. Leticia había demostrado que ninguna batalla podía ganarse sola. La cooperación y la confianza eran las herramientas más fuertes para cualquier desafío. El sacrificio por el bien común, su decisión de fusionar su esencia con la llama de equilibrio inspiró a otros líderes a actuar con altruismo y pensar en las generaciones futuras. Un nuevo comienzo. 100 años después, el reino de las llamas eternas seguía siendo un símbolo de esperanza. La llama de equilibrio ardía inquebrantable, y el mundo,
aunque no perfecto, había aprendido a convivir con sus luces y sombras. En las noches más tranquilas, los viajeros afirmaban ver una figura danzando entre las llamas, una reina con una corona de fuego y sombra. Algunos decían que era Leticia, vigilando el equilibrio que había ayudado a crear. Otros creían que era un recordatorio de que el equilibrio no era un destino, sino un camino que todos debían recorrer. Y así, la historia de Leticia, la reina que desafió la oscuridad y la luz, vivió para siempre, no solo en los libros, sino en los corazones de aquellos que entendieron su mensaje. El verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos compartirlo. ¿Te gustaría explorar los desafíos futuros del reino o los misterios restantes de los vigilantes oscuros? Sonrisa con ojos felices. Los misterios restantes de los vigilantes oscuros. Aunque el equilibrio se había restaurado y la llama de equilibrio ardía inquebrantable, no todos los secretos de los vigilantes oscuros habían sido revelados. En los rincones más olvidados del mundo, había leyendas de que algunos vigilantes nunca aceptaron su fusión con el fuego eterno y permanecieron ocultos, observando desde las sombras. Uno de esos vigilantes era Nitera, la vigilante del umbral, quien había desaparecido antes de la ruptura inicial entre luz y oscuridad. Se decía que Nitera poseía un conocimiento profundo sobre el tejido que conectaba todas las cosas, y que su poder podía tanto sanar como destruir. El enigma de Nitera. Cal, ahora un anciano respetado, encontró una mención a Nitera en un texto antiguo recuperado por Isla durante una de sus expediciones. Según el texto, Nitera había dejado un legado oculto en un lugar llamado el Horizonte Silente, un espacio entre dimensiones donde la luz y la sombra coexistían en perfecto equilibrio. Adriana, Hugo e Isla decidieron emprender una última expedición para encontrar el Horizonte Silente y descubrir el destino de Nitera. Esta vez, llevaron consigo a Elien, un joven aprendiz de Adriana que tenía un talento innato para manipular tanto la luz como la oscuridad. El viaje al Horizonte Silente. El camino hacia el Horizonte Silente era diferente a cualquier otro que hubieran recorrido. A través de los fragmentos de oscuridad purificados, descubrieron un portal en una caverna oculta bajo las tierras blancas. Cruzar el portal los llevó a un mundo surrealista, donde las leyes del tiempo y el espacio no se aplicaban. En este lugar, enfrentaron pruebas diseñadas para poner a prueba su equilibrio interno. El espejo de las verdades, que les mostró sus mayores miedos y deseos, obligándolos a aceptarlos como parte de sí mismos. La escalera del infinito, donde cada paso revelaba un recuerdo olvidado, tanto bueno como malo, que debían reconciliar para avanzar. El límite de las almas, una barrera que solo podía romperse si compartían sus propias energías, mostrando confianza absoluta en los demás. Finalmente, llegaron al Horizonte Silente, un vasto paisaje donde el cielo brillaba con luces ondulantes de colores y sombras danzaban en armonía con la luz. En el centro, encontraron a Nitera. El secreto de Nitera. Nitera era una figura imponente, con alas de luz y sombra que irradiaban un poder sereno pero inmenso. Explicó que había elegido permanecer al margen durante los conflictos de los vigilantes porque sabía que el equilibrio no podía imponerse, sino que debía aprenderse. El verdadero equilibrio no puede ser forzado por el poder ni protegido por barreras, dijo Nitera. Debe ser cultivado en cada ser, en cada decisión. Nitera también les reveló un secreto que ninguno esperaba: la llama de equilibrio, aunque poderosa, era solo una herramienta temporal. Su propósito no era mantener el equilibrio para siempre, sino enseñar a los habitantes del mundo a hacerlo por sí mismos. Cuando las personas dependan demasiado del fuego eterno, advirtió Nitera, el ciclo comenzará de nuevo. El verdadero desafío será dejar ir esa dependencia y confiar en su propio equilibrio. Una nueva decisión. Con esta revelación, Adriana, Hugo, Isla y Elien enfrentaron una decisión difícil: deberían mantener la existencia de la llama de equilibrio o permitir que desapareciera para que el mundo aprendiera a valerse por sí mismo. Después de largas deliberaciones, decidieron no apagar la llama, pero sí comenzar una nueva era de enseñanza. Volverían al reino de las llamas eternas con el conocimiento de Nitera y trabajarían para enseñar a las personas cómo vivir en equilibrio, en lugar de depender únicamente de la llama. Nitera les entregó un fragmento de su esencia,
un pequeño núcleo de luz y sombra que podría usarse si alguna vez el mundo enfrentaba un peligro tan grande como los vigilantes oscuros o la sombra eterna. El regreso y el futuro. De vuelta en el reino, el grupo fundó la Orden del Equilibrio, una institución dedicada a guiar al mundo hacia una coexistencia armónica entre la luz y la oscuridad. Aunque el camino era largo y lleno de desafíos, sabían que habían plantado la semilla de un cambio profundo. Elien, inspirado por las palabras de Nitera, comenzó a viajar por el mundo, enseñando a las personas a aceptar tanto sus luces como sus sombras. Su nombre pronto se unió al de Leticia en las leyendas, como un símbolo de esperanza para generaciones futuras. Y así, la historia de Leticia y los guardianes se convirtió en algo más que un relato de batallas y sacrificios. Se convirtió en un recordatorio de que el equilibrio no es un estado fijo, sino un viaje constante, guiado por aquellos con el coraje de aceptar todas las partes de sí mismos y del mundo. ¿Quieres explorar alguna parte en más detalle, como las enseñanzas de la Orden del Equilibrio o los viajes de Elien? Sonrisa con ojos felices. Los viajes de Elien y la Orden del Equilibrio. Elien, el joven aprendiz convertido en maestro, se convirtió en una figura crucial en la nueva era del equilibrio. Su misión era llevar el conocimiento de la llama de equilibrio a las personas más allá de las fronteras del reino de las llamas eternas, en un intento de unificar a todas las tierras bajo el principio de coexistencia entre luz y sombra. El primer viaje, la ciudad sombría. Elien comenzó su misión en un lugar olvidado por muchos, la ciudad sombría, una metrópolis en las tierras del norte que había caído en la desesperación tras la guerra contra los vigilantes oscuros. Durante años, los habitantes de esta ciudad habían vivido temerosos de la oscuridad, tratando de erradicarla completamente mediante rituales y magia prohibida. Sin embargo, esto solo había alimentado más las sombras. Al llegar a la ciudad, Elien se dio cuenta de que las personas no solo temían a las sombras externas, sino también a las internas. Cada habitante estaba atrapado en su propio miedo, y ese miedo se manifestaba en criaturas oscuras que rondaban las calles, como sombras incorpóreas. Elien comenzó a enseñar a los ciudadanos cómo aceptar sus propios miedos, cómo entender que las sombras no eran enemigas, sino partes naturales de la vida. Usó su poder para iluminar las sombras internas de las personas, mostrándoles que solo enfrentándolas podían liberarse del miedo que las mantenía atrapadas. A medida que la gente empezó a aceptar la dualidad de la luz y la oscuridad, las criaturas sombrías comenzaron a desvanecerse. La ciudad sombría, que antes era un lugar de sufrimiento, comenzó a transformarse en un centro de sabiduría, donde las personas trabajaban juntas para mantener el equilibrio entre sus propios deseos y miedos. El segundo viaje, el reino subterráneo. El siguiente destino de Elien fue el reino subterráneo, un lugar oscuro y subterráneo donde habitaban criaturas de la tierra, entre ellas los Tyrannos, seres antiguos que nunca habían conocido la luz del sol. En este reino, las sombras eran vistas como una bendición, un refugio frente a la luz que los cegaba y los quemaba. Sin embargo, esa misma oscuridad los había aislado, creando una sociedad cerrada y desconfiada. Elien sabía que no podía imponer la luz sobre ellos de forma forzada, sino que debía encontrar una manera de mostrarles que el equilibrio era lo que podía darles paz. En su primer encuentro con los Tyrannos, se enfrentó a la resistencia de su líder, Gorath, quien veía la luz como una amenaza para su supervivencia. Sin embargo, Elien no se rindió. Durante días, compartió historias y enseñanzas sobre la armonía entre las fuerzas, y finalmente, Gorath aceptó el desafío, permitir que una pequeña chispa de luz tocara su mundo. Cuando Elien encendió una lámpara que emanaba una luz suave, los Tyrannos observaron cómo esa luz no los cegaba, sino que los iluminaba sin destruir su hogar subterráneo. Comprendieron que no era necesario rechazar la luz, sino que podían vivir en armonía con ella, respetando su territorio mientras abrazaban la diversidad de las fuerzas que formaban su mundo. Este fue un momento clave para Elien, pues supo que el equilibrio no se trataba solo de coexistir, sino de respetar los límites de cada ser y encontrar la forma en que cada uno podía prosperar sin aniquilar al otro. El tercer viaje, las Islas de los Vientos. Su último viaje lo llevó a las Islas de los Vientos, un archipiélago donde el viento siempre había sido visto como el único poder dominante. Los habitantes, conocidos como los Aireanos,
utilizaban el viento como fuente de magia y fuerza. Durante siglos, habían ignorado la existencia de la tierra y el mar, considerando los elementos inferiores. El viento, para ellos, era sinónimo de libertad, pero también de destrucción, ya que se desbordaba con facilidad y despojaba a las islas de su naturaleza. Elien, al llegar a las islas, se encontró con un pueblo dividido, unos querían seguir utilizando el viento como su único poder, mientras que otros deseaban integrar la tierra y el mar en su vida. Sabían que el viento por sí solo no podía sostenerlos para siempre, pero temían perder su esencia si aceptaban el equilibrio con los otros elementos. Usando su dominio sobre la luz y la sombra, Elien convocó un ritual que permitió a los aireanos ver cómo el viento era solo una de las muchas fuerzas que podían trabajar juntas. Junto con las olas del mar y la firmeza de la tierra, el viento se convertía en algo mucho más poderoso y estable. Era una fuerza que no podía ser dominada, sino dirigida y respetada. Al final, los aireanos aceptaron que el equilibrio no solo era un concepto abstracto, sino una necesidad práctica. Empezaron a cultivar la tierra de las islas, aprendieron a navegar con las olas y respetaron el viento como una fuerza que debía ser equilibrada con las otras. Las islas florecieron y se convirtieron en un ejemplo de cómo el entendimiento de la interdependencia podía traer prosperidad. El regreso de Elien. Después de varios años de viajes, Elien regresó al reino de las llamas eternas, donde la orden del equilibrio había crecido significativamente. La gente ya no veía el equilibrio como algo que solo los sabios debían practicar, sino como una responsabilidad de cada individuo. Elien, ahora considerado uno de los grandes maestros, decidió que su viaje había llegado a su fin, pero sabía que su misión no estaba completa. La llama de equilibrio seguía ardiendo, y la tarea de enseñar a las generaciones futuras continuaba. Elien, junto con Adriana, Hugo, Isla y los descendientes de Leticia, trabajaron para expandir la orden del equilibrio a todos los rincones del mundo, asegurándose de que el legado de la llama de equilibrio fuera transmitido. Elien comprendió que el equilibrio no solo era un destino, sino un viaje continuo. Cada persona debía aprender a encontrar su propio centro y enseñar a los demás a hacer lo mismo, creando así un mundo donde la luz y la sombra pudieran bailar juntas en armonía. ¿Qué te gustaría explorar más de esta historia? Quizás las enseñanzas de la orden o los desafíos que enfrentan las generaciones futuras. Sonrisa con ojos felices. 7/7. Las generaciones futuras y los desafíos del equilibrio. A medida que pasaron los años, el legado de Elien y la orden del equilibrio se extendió por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de los avances, el concepto de equilibrio seguía siendo desafiante para muchos, especialmente para las nuevas generaciones que no habían experimentado la lucha entre luz y sombra como los antiguos. La nueva amenaza, el desequilibrio interior. Una generación más joven, nacida en tiempos de paz, comenzó a alejarse de las enseñanzas del equilibrio. En su afán por evitar el sufrimiento y la lucha de antaño, muchos se volvieron complacientes, pensando que la armonía era un estado permanente y que ya no había necesidad de mantenerla. Pero en las sombras, se gestaba una nueva amenaza, el desequilibrio interior, una distorsión interna que surgió cuando las personas comenzaron a rechazar una de las fuerzas, ya sea la luz o la oscuridad. Algunos, cansados de la sombra, buscaron únicamente la luz, deseando eliminar todo lo relacionado con la oscuridad, mientras que otros, temerosos de la luz cegadora, se sumieron aún más en la oscuridad. Este desequilibrio interior no solo afectó a los individuos, sino que también comenzó a manifestarse en la naturaleza. Bosques enteros se marchitaron, el clima se volvió errático y criaturas que antes vivían en armonía con ambos elementos comenzaron a volverse erráticas. Los antiguos guardianes del equilibrio, ahora líderes de la orden, vieron con alarma cómo los principios fundamentales que habían enseñado se estaban desmoronando. El ascenso de Thalía. Entre los más jóvenes, surgió una figura enigmática, Thalía, una joven con una gran habilidad para manipular tanto la luz como la oscuridad, pero que había aprendido a usar estas habilidades para imponer su voluntad sobre los demás. Thalía había sido una de las muchas discípulas de la orden, pero algo en su corazón había cambiado. Mientras Elien y los antiguos guardianes buscaban enseñar la armonía, Thalía se había obsesionado con el poder absoluto de cada una de las fuerzas,
creyendo que el verdadero equilibrio solo podía lograrse a través del control total de una de ellas. Con su habilidad para manipular la luz y la sombra a su antojo, Thalía comenzó a reclutar seguidores que compartían su visión radical, que el equilibrio solo podría alcanzarse a través de la supremacía de uno de los elementos. Sus seguidores se autodenominaron los purificadores, y su objetivo era erradicar la debilidad del equilibrio y crear un mundo donde solo una fuerza prevaleciera. La sombra o la luz, pero nunca ambas. El desafío de la Orden. Frente a esta amenaza, la Orden del Equilibrio, ahora dirigida por Elien y los líderes más sabios de las antiguas generaciones, convocó a una nueva serie de pruebas para enseñar a los jóvenes discípulos lo que significaba el verdadero equilibrio. Las pruebas no serían solo físicas, sino también filosóficas, poniendo a los nuevos estudiantes frente a dilemas que solo podrían resolverse si aceptaban tanto la luz como la sombra dentro de sí mismos. Las pruebas de la armonía. La Orden estableció las pruebas de la armonía, un conjunto de desafíos destinados a los futuros líderes, los cuales debían enfrentar sus propios temores, deseos y contradicciones. Estas pruebas no solo requerían destreza en el uso de la magia, sino una profunda introspección. El laberinto de la luz y la sombra. En este laberinto, los discípulos debían caminar por pasajes que alternaban entre áreas iluminadas y sombrías. Solo aquellos que pudieran aceptar ambas realidades sin temer a una u otra podrían salir con éxito. Los que temían la oscuridad se perderían en las sombras, mientras que aquellos que temían la luz se quedarían ciegos ante las verdades que ésta ofrecía. El juicio del corazón, un juicio simbólico donde cada discípulo debía enfrentarse a sus propios miedos internos, representados por una sombra de sí mismos. La verdadera prueba no era derrotar la sombra, sino aceptarla como una parte integral de su ser. La prueba de los elementos. Cada joven debía trabajar con los elementos de la naturaleza, aire, agua, tierra, fuego, para restaurar el equilibrio de una región afectada por el desequilibrio interior. La verdadera victoria no radicaba en derrotar a los elementos, sino en comprender cómo cada uno influía en el otro. El último encuentro, el confrontamiento con Thalía. Al enterarse de las pruebas, Thalía, en su obsesión por imponer su visión, decidió desafiar la Orden. Sabía que si quería imponer su control sobre el mundo, debía erradicar a aquellos que predicaban la verdadera armonía entre las fuerzas. Así, ella y sus seguidores llegaron al templo de la llama de equilibrio, el lugar donde la luz y la sombra se encontraban en su forma más pura. Elien, acompañado de los mejores discípulos de la Orden, se preparó para enfrentarse a Thalía. No sería una batalla de magia pura, sino de convicciones. Thalía quería destruir la llama que mantenía el equilibrio, mientras que Elien sabía que la llama solo existía para enseñar, no para controlar. En un enfrentamiento lleno de emoción y poder, Elien y Thalía lucharon no solo con magia, sino con sus visiones del mundo. Thalía, en su desesperación por imponer su voluntad, liberó toda su energía en un ataque cegador, mientras que Elien, en su serenidad, creó una barrera de luz y sombra que absorbió la tormenta, mostrando a Thalía que el verdadero poder no era en el control, sino en la aceptación y el entendimiento de las fuerzas opuestas. Finalmente, Thalía cayó de rodillas, agotada y derrotada, pero no destruida. Elien, con compasión, le ofreció una oportunidad para comprender el equilibrio, mostrándole que su lucha interna la había llevado a la oscuridad. Solo al abrazar ambas fuerzas podría encontrar la paz que buscaba. El renacimiento del equilibrio. Con la derrota de Thalía, el mundo comenzó a sanar. Las semillas del desequilibrio interior fueron erradicadas, pero las lecciones aprendidas dejaron claro que el equilibrio no era un estado final, sino un proceso constante. Las generaciones futuras seguirían enfrentando sus propios desafíos, pero ahora sabían que la única forma de avanzar era abrazar tanto la luz como la sombra, sin temor. La Orden del Equilibrio, más fuerte que nunca, continuó su misión de enseñar que el verdadero poder no reside en un solo elemento, sino en la capacidad de vivir en armonía con todas las fuerzas que dan forma al universo. Si deseas explorar más sobre el futuro de la Orden o las decisiones de los discípulos en su misión, dime. Sonrisa con ojos felices. 10/10. El legado de la Orden y el viaje continuo. Tras la derrota de Thalía y el regreso del equilibrio,
el mundo vivió una era de reflexión y restauración. Las lecciones que los antiguos guardianes habían aprendido, y que Elien había transmitido con tanto empeño, continuaron resonando a lo largo de las generaciones. Sin embargo, como el equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso continuo, las nuevas generaciones también debían aprender a enfrentarse a los desafíos que surgieran en su propio tiempo. La expansión de la Orden del Equilibrio. Después de la batalla con Thalía, la Orden del Equilibrio se expandió más allá del reino de las llamas eternas. En un mundo más conectado, las enseñanzas llegaron a las regiones más remotas, y con ellas, una nueva visión del equilibrio. En cada región, los discípulos comenzaron a entender cómo las particularidades locales de la naturaleza, la cultura y la magia requerían enfoques únicos, pero siempre desde el principio fundamental de la armonía entre las fuerzas de luz y sombra. Elien, ya anciano, comenzó a delegar más responsabilidades a los nuevos líderes, entre ellos Liora, una discípula de gran talento que había sobresalido en las pruebas de la armonía. Liora, con su profundo entendimiento de la dualidad, fue elegida para liderar un nuevo consejo dentro de la Orden, el Consejo de los Elementos. El Consejo de los Elementos. Este consejo se encargaba de estudiar las diferentes formas de equilibrio en los diversos elementos del mundo. Los miembros del consejo representaban no solo la luz y la oscuridad, sino también los 4 elementos fundamentales: tierra, aire, fuego y agua. Cada miembro tenía la responsabilidad de asegurar que su elemento se entendiera en su contexto y se respetara en relación con los otros. Liora, como líder del consejo, trabajó junto a los guardianes para llevar a cabo una serie de misiones globales. Uno de los mayores desafíos fue restaurar la Piedra de los Vientos, un antiguo artefacto que había sido corrompido durante la Guerra de los Vigilantes Oscuros y que ahora representaba un peligro para el equilibrio mundial. El artefacto tenía el poder de alterar el viento y manipular el clima a gran escala, pero en manos equivocadas, podía desestabilizar todo el ecosistema. El viaje a las montañas del viento. Liora, acompañada por una nueva generación de discípulos, emprendió un viaje hacia las montañas del viento, un lugar sagrado en el que se creía que la Piedra de los Vientos había sido sellada. El grupo de discípulos, formado por Kalen, un maestro del aire, Mira, una experta en el control de las aguas, y Arius, un joven aprendiz que dominaba la tierra, se enfrentó a peligros que ponían a prueba su equilibrio interior. A medida que ascendían por las montañas, fueron confrontados por tormentas incontrolables y vientos que parecían querer arrastrarlos hacia el abismo. La lección que Liora les impartió fue simple pero profunda: la naturaleza no es una fuerza que deba ser temida o dominada, sino una que debe ser comprendida y respetada. Durante una de las tormentas más violentas, Liora les enseñó a los discípulos a encontrar el centro en medio de la furia del viento, mostrándoles que solo cuando se aceptaba la naturaleza del viento podían usarlo a su favor. No luchaban contra el viento, sino que se sincronizaban con él, respetando su flujo y dejándose guiar por él. El encuentro con el guardián de la piedra. Al llegar al corazón de las montañas del viento, Liora y su grupo se encontraron con un enigma ancestral, el guardián de la piedra, una figura hecha de viento y roca, que les desafió a demostrar su comprensión del equilibrio. No podían tomar la piedra de los vientos a la fuerza. Debían mostrar que comprendían el equilibrio perfecto entre los elementos: el aire, que debía fluir sin destruir; el agua, que debía moverse sin ser retenida; la tierra, que debía sostener sin aplastar; y el fuego, que debía encender sin consumir. Cada miembro del grupo enfrentó una prueba personal basada en su dominio. Kalen, el maestro del aire, tuvo que resistir la tentación de manipular los vientos para su propio beneficio, comprendiendo que el aire no debía ser poseído, sino respetado. Mira, la experta en agua, tuvo que sumergirse en un profundo lago sin alterar su equilibrio natural, aprendiendo a dejar que el agua siguiera su curso. Arius, el joven aprendiz de tierra, tuvo que plantar una semilla y dejar que crezca a su propio ritmo, sin apresurarse a forzar su crecimiento. Finalmente, Liora, quien representaba la conexión de todos los elementos, tuvo que reunir las fuerzas de sus compañeros sin imponer ninguna de ellas, sino equilibrarlas con sabiduría y paciencia. Solo entonces, el guardián de la piedra permitió que tomaran la piedra de los vientos, restaurándola a su estado original.
El regreso y la renovación de la orden. Con la piedra de los vientos restaurada y la paz en las montañas del viento recuperada, Liora y su grupo regresaron al reino de las llamas eternas. La piedra fue colocada en el templo de la armonía, donde, junto con la llama de equilibrio, representaba la unión de los elementos fundamentales. Con esta restauración, la orden del equilibrio dio un paso importante hacia un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades para profundizar en el entendimiento del equilibrio entre todas las fuerzas que regían el mundo. El legado vivo del equilibrio. Años después, el mundo continuó cambiando. Las generaciones futuras, formadas por los discípulos de Elien, Liora y los demás guardianes, llevaron consigo las enseñanzas de la orden. No solo las enseñanzas sobre magia, sino sobre cómo vivir en armonía con el mundo y consigo mismos. El equilibrio no era algo que pudiera alcanzarse una vez y para siempre, sino algo que debía cultivarse todos los días. La orden del equilibrio siguió creciendo, enviando mensajeros a cada rincón del mundo para enseñar que el equilibrio no es solo la coexistencia de la luz y la sombra, sino también la comprensión de todos los elementos que dan forma a la vida. Y aunque el mundo no estaba libre de dificultades, siempre había quienes recordaban la lección más profunda de todas: el verdadero poder reside en encontrar la paz entre los opuestos y reconocer que cada fuerza, por oscura que sea, tiene su propósito en el gran ciclo de la existencia. ¿Te gustaría profundizar más en algún personaje o evento, o explorar cómo los nuevos guardianes enfrentan los desafíos del futuro? Sonrisa con ojos felices. El camino hacia la sabiduría eterna. Con el tiempo, la Orden del Equilibrio se convirtió en una institución venerada y respetada en todo el mundo. Sus enseñanzas, aunque profundas y complejas, seguían siendo aplicadas con sabiduría por aquellos que deseaban comprender y vivir en armonía con las fuerzas naturales. No obstante, los tiempos cambiaban, y con ello, las preguntas sobre el equilibrio evolucionaban. El retorno de un viejo conflicto, el oráculo del olvido. En las tierras lejanas del oeste, donde los cielos eran oscuros y las estrellas parecían perderse en un manto de niebla, surgió un fenómeno que perturbó a la orden. En un antiguo templo escondido entre montañas olvidadas, los guardianes descubrieron la existencia de un oráculo del olvido, una entidad que había estado sellada durante milenios. Este oráculo, sin embargo, no era una figura común. No solo predecía el futuro, sino que también tenía la capacidad de borrar las memorias de aquellos que se enfrentaban a él. Nadie sabía su origen ni cómo había llegado a ser tan poderoso, pero se rumoreaba que había sido creado por aquellos que temían que el equilibrio llegara a ser demasiado fuerte y, por ende, intolerante a la imperfección humana. El oráculo del olvido ofrecía a sus seguidores la capacidad de borrar su pasado y comenzar de nuevo, pero a un precio: la pérdida de su identidad. La gente que se acercaba a él experimentaba una sensación de libertad, como si el peso de sus errores y miedos desapareciera, pero al mismo tiempo, perdían lo más valioso de sí mismos: su historia, sus recuerdos, y su capacidad para aprender de sus propios errores. El desafío de Laia. Laia, una discípula de gran talento en el uso de las energías elementales, se convirtió en una de las principales figuras en la confrontación con el oráculo. A diferencia de muchos, Laia no buscaba borrar su pasado. Sabía que la memoria, tanto de las alegrías como de las penas, era lo que formaba el carácter de una persona, lo que la hacía humana. Su misión, junto con un grupo de valientes discípulos de la Orden, era desentrañar los secretos del oráculo y evitar que su influencia se extendiera más allá de lo que ya había corrompido. El viaje hacia el templo del oráculo no fue fácil. La niebla que cubría las montañas parecía tener vida propia, y muchos de los viajeros se perdieron o sucumbieron al deseo de olvidar. En su trayecto, Laia tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y dudas, cuestionando si su misión era la correcta. Realmente debía impedir que las personas pudieran olvidarse de sus sufrimientos. Era tan malo que alguien quisiera empezar de nuevo sin el peso de sus recuerdos dolorosos. Al llegar al templo, Laia y sus compañeros se enfrentaron a un desafío aún mayor: el oráculo no solo borraba recuerdos, sino que también influía en las mentes de aquellos que lo buscaban, alterando su sentido de lo que era correcto o incorrecto. Aquellos que se acercaban al oráculo sin un corazón firme comenzaban a perder la noción del equilibrio mismo,
cayendo en una trampa de pensamientos distorsionados. El oráculo habló con voz profunda y resonante, ofreciéndole a Laia y a sus compañeros la opción de liberarse de todo lo que les había causado dolor y sufrimiento. Sin embargo, Laia sabía que esa libertad era una ilusión. Para ella, el verdadero equilibrio no residía en la negación del pasado, sino en la aceptación de él, en aprender a abrazar tanto las sombras como la luz que habían dado forma a sus vidas. La revelación, el precio del olvido. Durante el enfrentamiento, Laia finalmente comprendió algo fundamental. El oráculo no era una entidad maligna por naturaleza, sino una manifestación del miedo humano a enfrentarse a la imperfección, al sufrimiento, y a la inevitabilidad del cambio. Aquellos que caían bajo su influencia no solo olvidaban, sino que también perdían la capacidad de aprender y evolucionar. Laia, con un corazón decidido y la mente clara, desafió al oráculo con las enseñanzas de la Orden del Equilibrio. No luchó con magia ni fuerza, sino con su comprensión profunda del equilibrio. Ella entendió que el sufrimiento, al igual que la alegría, forma parte del ciclo natural de la vida, y que el olvido no traía paz, sino estancamiento. Con sus palabras, la conexión de los seguidores del oráculo se rompió, y las personas comenzaron a recordar lo que habían perdido, sus nombres, sus historias y las lecciones que solo el tiempo y la experiencia podían ofrecer. El oráculo del olvido se desvaneció, no como un enemigo derrotado, sino como una fuerza que había cumplido su propósito de hacerles comprender el valor de recordar. La restauración del equilibrio interno. El regreso de Laia al reino de las llamas eternas marcó el inicio de una nueva era para la Orden. Ahora, no solo se enseñaba la armonía entre las fuerzas de la naturaleza, sino también la importancia de aceptar tanto el pasado como el futuro. El equilibrio no era solo la coexistencia de la luz y la sombra, sino también la integración de todos los aspectos de la vida, incluso los más dolorosos. Laia, ahora reconocida como una de las grandes maestras de la Orden, comenzó a enseñar a los discípulos más jóvenes sobre la importancia de la memoria y el aprendizaje. Las nuevas generaciones comprendieron que el equilibrio interior no se alcanzaba al rechazar partes de uno mismo, sino al integrarlas, comprendiendo que cada experiencia, cada recuerdo, tenía un propósito. La última lección, el equilibrio continuo. Elien, ya muy mayor, observaba con satisfacción cómo la Orden seguía evolucionando. Sabía que su trabajo estaba lejos de haber terminado, pero confiaba en que las enseñanzas de la llama de equilibrio seguirían ardiendo por generaciones. El equilibrio no era un destino, sino un camino eterno, uno que debía ser recorrido una y otra vez, adaptándose a los nuevos desafíos y lecciones que la vida ofreciera. La última lección que Elien impartió a sus discípulos fue simple pero poderosa: el equilibrio no es algo que se encuentra una sola vez. Es un viaje que nunca termina, porque siempre habrá nuevas sombras que enfrentar, nuevas luces que abrazar, y nuevas fuerzas con las que trabajar. Y así, la Orden del Equilibrio continuó su misión en un mundo cambiante, guiando a quienes buscaban comprender el verdadero significado de la armonía, sabiendo que el equilibrio nunca sería algo estático, sino algo siempre en movimiento, como la danza eterna de la luz y la sombra. ¿Te gustaría explorar algún otro aspecto de este mundo, como el futuro de la Orden, o cómo otras regiones manejan el equilibrio? Sonrisa con ojos felices. El ascenso de nuevas fuerzas, la convergencia de los reinos. Con el paso de los siglos, la Orden del Equilibrio continuó siendo un faro de sabiduría para todos aquellos que buscaban comprender las fuerzas que regían el universo. Sin embargo, a pesar de la estabilidad que la Orden había logrado, nuevas amenazas comenzaron a surgir. Fuerzas más allá de la comprensión de los antiguos guardianes comenzaron a manipular los hilos del destino de una manera que no se había visto antes. En las tierras distantes de los reinos sombríos, donde las fronteras entre los mundos visibles y los invisibles se desdibujaban, una antigua profecía estaba tomando forma. Se decía que en el momento en que los reinos celestiales y los reinos oscuros se alinearan, el equilibrio del mundo entero se vería desafiado. Nadie sabía si esa profecía significaba el fin o el comienzo de una nueva era, pero las señales eran claras: algo estaba por suceder. El portal de la convergencia. Una de las fuerzas que comenzaba a causar estragos era un grupo conocido como los Hijos del Vacío, seguidores de una de las entidades más misteriosas que existían en el cosmos.
Estos seres creían que el equilibrio entre la luz y la oscuridad no solo era innecesario, sino que, de hecho, representaba una limitación para el verdadero poder. Según su filosofía, para alcanzar el estado de perfección, todo debía ser absorbido por el vacío, un estado de inexistencia total, sin forma ni definición. Los hijos del vacío no buscaban destruir el mundo, sino liberarlo de sus limitaciones. Querían crear una nueva realidad donde las leyes del equilibrio no existieran, donde todo fuera uno con el todo, un estado sin opuestos, sin dualidades. Para lograr esto, necesitarían abrir el portal de la convergencia, un portal que conectaba los reinos celestiales y los reinos oscuros. Este portal era el nexo entre todas las fuerzas cósmicas, y al abrirlo, los hijos del vacío creían que podrían deshacer la naturaleza misma del universo. La llamada a la acción. La Orden del Equilibrio, al enterarse de los planes de los hijos del vacío, convocó a sus más grandes guardianes, entre ellos Liora, ahora gran maestra de la Orden, y Arius, quien se había convertido en un líder sabio tras años de entrenamiento. Sabían que no podían permitir que el portal de la convergencia fuera abierto, pues esto significaría la disolución de las fuerzas fundamentales que sostenían el mundo. Junto a ellos viajaron varios jóvenes discípulos, entre ellos Zaira, una joven prometedora con un dominio excepcional sobre el fuego y el aire, y Caban, un guerrero que había dedicado su vida al estudio de la tierra y el metal. Juntos, se embarcaron en un viaje hacia los reinos sombríos, para evitar que los hijos del vacío alcanzaran su objetivo. A lo largo de su travesía, se enfrentaron a los efectos del desequilibrio causado por los hijos del vacío, regiones enteras de la tierra que se desvanecían, criaturas que perdían su forma y se disolvían en el aire, y un malestar general que afectaba tanto a los seres vivos como a la naturaleza misma. Los discípulos de la Orden, aunque firmes en su misión, no podían evitar sentir el peso de la amenaza inminente. El equilibrio estaba siendo deshecho, y con cada paso que daban, el mundo parecía más frágil. El encuentro en el Templo del Vacío. El viaje llevó al grupo de guardianes hasta un antiguo templo, enterrado en las profundidades de los reinos sombríos. Aquí, los hijos del vacío se habían reunido para realizar el ritual que abriría el portal de la convergencia. El templo estaba rodeado por una densa niebla, y un aire pesado de tensión flotaba sobre el lugar. La energía misma de este sitio era palpable, una sensación de inquietud, como si las fuerzas del universo estuvieran a punto de colapsar. Dentro del templo, los hijos del vacío aguardaban en silencio, preparándose para el último acto que sellaría el destino del universo. Liderados por Anchar, su líder, un ser de sombras y vacío, los seguidores se alinearon frente al altar donde la energía del portal comenzaba a fluir. Cuando Liora y su grupo llegaron, la confrontación era inevitable. Anchar, al ver la llegada de la Orden, sonrió con una extraña calma. «Habéis llegado demasiado tarde», dijo con una voz que parecía resonar en todos los rincones del templo. «El equilibrio es una ilusión. Solo cuando todo desaparezca, cuando todas las dualidades sean disueltas, alcanzaremos la verdadera paz». Liora, con una mirada resuelta, respondió: «La paz no se encuentra en la ausencia de opuestos, sino en su aceptación. Sin luz no hay sombra, y sin sombra no hay luz. El vacío solo lleva a la nada». En ese momento, la batalla comenzó. El desafío final, el choque de los elementos y el vacío. La confrontación fue épica. Los hijos del vacío usaban poderosas energías de distorsión y vacío para deshacer la magia misma de la naturaleza, mientras que Liora y sus discípulos utilizaban el poder de los elementos en su totalidad: fuego, agua, aire, tierra y la fuerza de la luz y la sombra. El conflicto no solo era físico, sino filosófico, una lucha por la supervivencia de las leyes naturales contra el deseo de disolver la existencia misma. Caban, usando su habilidad con la tierra, creó barreras de roca para proteger al grupo, mientras que Zaira invocaba tormentas de fuego y viento para desviar las fuerzas de vacío que Anchar desataba. Liora, como líder, se enfrentó directamente a Anchar, utilizando la magia de la armonía, la capacidad de unir las fuerzas opuestas para crear una fuerza aún más poderosa. En un último esfuerzo, Liora combinó el poder de todos los elementos y lo canalizó a través del corazón del equilibrio, una reliquia antigua que había sido forjada en la misma esencia del equilibrio universal.
Con un grito final, la energía del corazón fue liberada, creando una onda de choque que desintegró las energías del vacío. Anchar, al sentir que su poder comenzaba a desvanecerse, intentó mantener abierto el portal, pero ya era demasiado tarde. El portal de la convergencia comenzó a cerrarse, y las fuerzas de vacío que se habían filtrado en el mundo retrocedieron. Los hijos del vacío, despojados de su poder, se disolvieron en el aire, y el templo volvió a quedar en silencio. El renacer del equilibrio. Con la derrota de los hijos del vacío, el equilibrio fue restaurado una vez más, pero la lección aprendida fue profunda. La lucha no solo había sido contra una amenaza externa, sino también contra la tendencia humana a buscar la perfección en la disolución de la dualidad. La verdadera paz, se comprendió, no era la ausencia de contrastes, sino su integración. Liora y sus discípulos regresaron a la orden, sabiendo que siempre existirán desafíos que pondrán a prueba el equilibrio. Pero también sabían que la respuesta no estaba en el vacío ni en la negación, sino en la aceptación de todos los aspectos del universo. El equilibrio no es un destino final, sino un camino continuo. La orden del equilibrio continuó su misión, ahora con una comprensión aún más profunda de las fuerzas cósmicas que rigen el mundo. Y mientras los guardianes avanzaban, sabían que el verdadero poder no reside en destruir las sombras, sino en encontrar la luz dentro de ellas.